Su programa Transformando la Familia. Les saluda Elizabeth Vargas y es una bendición el poder estar nuevamente aquí en su programa Transformando la Familia del Ministerio Mujeres con Destino. Reciban un cordial saludo a nombre de nuestra directora Ruth Blanco y de todo nuestro equipo ministerial que siempre nos ven y nos apoyan en el programa. En esta noche queremos agradecer las llamadas, los mensajes, todos los comentarios que nos dejaron la semana pasada en el programa que estuvo nuestra pastora desde México, Marlene Denise, con el tema de la reforma en la iglesia, tan importante que es verdad que la iglesia se pueda actualizar para poder ganar almas para Cristo. Y fue un programa de mucha bendición, sabemos que impactó muchas vidas, así que le agradecemos todos esos mensajes que tuvimos y le exhortamos que si nos está viendo a través de las redes sociales también nos deje sus comentarios sobre el programa de hoy, la temática que vamos a estar dialogando en el día de hoy, porque vamos a estar leyendo los comentarios durante el programa, así que déjenos saber qué le parece el tema que vamos a estar abordando el día de hoy. Bien importante, hoy comienza un nuevo mes, así que le damos la bienvenida al mes de marzo. El año ya se nos está yendo bien rapidito. Ayer estábamos despidiendo el 2018 y ya estamos en el mes de marzo. Así que el mes de marzo se conoce porque se celebra el Día Internacional de la Mujer y este mes vamos a aprovechar y vamos a dedicar varios de nuestros programas a temas relacionados a la mujer. Pero si usted es hombre, no se retire porque nuestros temas, aunque son dedicados a la mujer, pueden ser de ayuda para usted porque lo más probable tiene hijas o esposa, hermana, madre, y las herramientas que vamos a proveer van a ser de ayuda también para ellas y es importante que usted las conozca para que pueda compartirlas. Y el día de hoy vamos a hablar un tema que es un poco delicado, es un tema que a veces no se habla en el entorno familiar y que por eso se sufre en silencio, pero ha estado muy sonado en la palestra pública porque en muchos estados, en los Estados Unidos, se ha estado dialogando sobre la posibilidad de llevar lo que es el tema del aborto hasta los 9 meses. Así que el tema de hoy es las huellas del aborto en la mujer. Y queremos hablarlo con una persona que lo experimentó en carne propia, que nos viene a contar su historia, no solamente, ¿verdad?, la parte dolorosa que ella vivió, sino también su proceso de sanidad, de restauración y cómo eso a ella le ayudó a luego levantar un ministerio para poder apoyar a mujeres que han pasado por esta triste experiencia. Y me refiero a Annie Vanegas. Ella es salvadoreña, tiene un hijo adulto, posee estudios en teologías y varias licencias, entre ellas de bienes raíces y agentes de seguros. También ha recibido adiestramientos en el área de la psicología y estudió un curso de consejería cristiana. Actualmente trabaja en un banco comercial. A nivel ministerial es la fundadora del Ministerio Puertas de Esperanza, que lleva mensajes de restauración y libertad espiritual. Así que queremos darle la bienvenida a Annie. Bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias, es una bendición realmente estar aquí y tener la oportunidad de glorificar a Dios. Queremos que el público, es la primera vez que nos acompañas en el programa y siempre nos gusta pues hablar un poquito. Yo sé que nos mandaste bastante información sobre lo que has hecho, especialmente pues a nivel ministerial también. Queremos que el público te conozca un poquito más, así que háblanos un poquito sobre ti. Sobre mí, sí. Nací en El Salvador, emigré a los 9 años, mis padres se divorciaron y regresé a El Salvador. Estando allá, pues me gustó la vida de El Salvador, pero a la hora de hacer mis estudios de universidad, pues era importante que me regresara, pero venía embarazada. Entonces las cosas empezaron a cambiar. Gracias a Dios, pues es mi hijo adulto que nació y la verdad que amo este país. Es un país muy bueno, ha sido muy bueno para nosotros.
por los recursos que hay. Estoy hablando de recursos no solamente financieros, sino que Dios ha bendecido este país con muchas personas que me han dado cosas muy buenas dentro de la iglesia, espiritualmente hablando, recursos para poder ayudar a otras personas. Entonces, trabajo, ¿verdad?, secularmente, pero mi pasión es el ministerio. Yo lo que le digo a muchas personas, yo no tengo una historia de mis abortos, sino que yo tengo una historia de lo que Dios hizo a pesar de mis abortos. Qué bueno, y Sí. sabemos que según vayamos dialogando, muchas mujeres se van a sentir identificadas. Particularmente he tenido la oportunidad de conocer mujeres que han pasado por este proceso, ¿verdad? Tan doloroso, porque sé por la experiencia de ellas particularmente que es un proceso doloroso, no es como lo pintan, ¿verdad? Las que defienden y los que defienden, porque hay hombres que también defienden el aborto como un derecho de la mujer sobre su cuerpo, lamentablemente ponen por encima ese derecho de su cuerpo versus el derecho que tiene la otra vida. Y vemos que hay también hoy día otra campaña en muchos países donde se le llama el derecho a las dos vidas, y es lo que realmente los cristianos deberíamos hacer, ¿verdad? De apoyar las dos vidas, porque lamentablemente el argumento es que no es una vida, pero hoy día esto de que lleven el término del aborto hasta los 9 meses, o sea, está comprobado de que desde el embrión es una vida, pero imagínese usted un asesinato ya a los 9 meses, es algo totalmente absurdo, y que tenemos que crear conciencia especialmente entre nuestras adolescentes, y por eso es bien importante tocar este tema en el día de hoy. Pero antes de entrar de lleno con el tema, nosotros siempre nos gusta compartir unos versos bíblicos, y precisamente van enfocados a esto de que tenemos vida desde antes de la fundación del mundo. Y dice Jeremías 1:5: te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Y el Salmo 139, 15 y 16 dice: tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Así que para los que creemos en el Señor, para nosotros los cristianos, nosotros creemos que nacimos con un propósito, y que antes de la fundación del mundo ya el Señor había pensado en nosotros. Y dice la verdad, la palabra de Dios, de que antes de que nos formáramos en el vientre de nuestra madre, ya nosotros veníamos con un propósito destinado para nuestras vidas. Así que es un error garrafal el que el mundo quiera decir que no hay vida en el vientre de una madre cuando se concibe, ¿verdad? Ese embrión. Así que eso es básicamente lo que queremos llevar, el mensaje que queremos llevar. Hay una vida en ese vientre que necesita nacer, que Dios determinó que naciera porque tiene un propósito para él. Y qué bendición el que pueda llevar una mujer esa vida, ¿verdad? Hay muchas mujeres que no tienen la bendición de poder tener hijos y quisieran poder tenerlos. Así que si usted tiene esa bendición de poder llevar un hijo en su vientre, aproveche esa bendición. Siempre hay alternativas en el caso de alguna mujer que no quiera llevar, ¿verdad? Que no quiera criar a ese bebé. Hay la opción de la adopción. O sea, hay otras opciones que no es el quitarle la vida a un niño, ¿verdad? Que está por nacer. Queremos comenzar a hablar un poquito antes que entremos en el testimonio, sobre las estadísticas.
A pesar de que hay todavía una cantidad significativa de abortos en los Estados Unidos, las estadísticas dicen que la cantidad de abortos en la última década se ha reducido un 24%, porque según los expertos se debe al control de la natalidad y el uso de los anticonceptivos ha llevado a que menos mujeres opten por el aborto como una opción para terminar, ¿verdad?, con la vida de los niños. Pero los últimos números indican que anualmente se realizaron 638.169 abortos, o sea que es un número sustancialmente alarmante, la cantidad de niños que murieron a causa del aborto, y que entre las mujeres americanas y las afroamericanas es el grupo mayor que se practica aborto. También que el 54% son adolescentes. Y como mencionaba anteriormente, que recientemente algunos de los estados están aprobando la ley de que se lleve hasta el aborto hasta el término de los 9 meses. O sea que es un tema que realmente hay que analizarlo, hay que hablarlo, y la iglesia tiene que hablar estos temas, porque aún dentro de las iglesias hay niñas que, ¿verdad?, adolescentes que han optado por el aborto sin que sus papás lo sepan, y me consta porque he escuchado luego testimonios de esta índole. Así que queremos que nos cuentes, Ani, ¿a qué edad te realizaste tu primer aborto? Mi hijo tenía 1 año, entonces fue a los 21 años. ¿Por qué tomaste la decisión? Fue una decisión que hicimos entre el padre de mi hijo y yo. Estábamos en una relación tóxica, por el sentido de que había abuso físico, había abuso emocional, había abusos. Y llegó un punto que realizamos que nuestra relación no iba a estar bien. Entonces, de alguna forma, como yo lo vi en ese tiempo, es que me dio una salida al problema que yo estaba viviendo con el padre de mi hijo. Y él le pareció bien hacerlo. Entonces, prácticamente esa fue la decisión. Pero es bien interesante porque el aborto te promete que el problema se acaba, pero lo que sucede es que el problema comienza y te cambia. De eso vamos a hablar ya mismo. Pero me gustaría, antes de proseguir, él estuvo de acuerdo con ¿verdad? Con el aborto, pero ya tú tenías un hijo. Sí. O sea, que fue después de haber tenido tu hijo que decidiste entonces tener el aborto. Sí. Sí, estábamos en un noviazgo largo, desde los 15 años prácticamente, cuando mi madre me dijo que me viniera para los Estados Unidos. Vivía en El Salvador y yo ya tenía planeado pues separarnos, ya sabía, ¿verdad?, que la relación no iba a funcionar, pero cuando estuve ya aquí me di cuenta que estaba embarazada y él quiso venir y probar cómo nos iba. O sea que él también es el papá de mi primer hijo. Sí. Ok. ¿Tus padres supieron del aborto? Ellos supieron muchos años después. Prácticamente hace 10 años prácticamente, cuando comencé el ministerio, porque iba a ser algo público, iba a ser algo que yo tenía que hablar con ellos, ¿verdad? Entonces así fue. Ok, que en el momento como tal no lo supieron. No. No tenías quizás un apoyo familiar en ese momento. Sí. ¿Cómo fue ese procedimiento de llegar a la clínica? ¿Qué pasó allí? Sí, cuando llegué a la clínica el padre me fue a dejar, entré y muy amables, ¿verdad?
me sentaron y que iban a hacer el ultrasonido, pero fue bien interesante porque el ultrasonido no me lo dejaron ver. O sea, lo movieron para que yo no lo pudiera ver. Es interesante que muchas veces no entendemos que es una vida. En ese momento yo realmente estaba totalmente ignorante de que era una vida. Y el hecho que en ese lugar no me lo mostraron, de alguna forma permitió que yo siguiera adelante. Ya estando ahí, me acuerdo que te ponen, prácticamente entras al lugar donde está el doctor, y yo me acuerdo que ya cuando uno está ahí es algo que uno trata de no pensarlo, sino que algo que se debe de hacer porque se tiene que hacer y no hay otra forma. Entonces como que tu mente te alimenta y te dice, pues no hay otra salida. Lo que sí me acuerdo es que comenzó como una máquina, como una vacuum cleaner, como a succionar, pero yo estaba dormida, ¿verdad? De más o menos de por acá hasta abajo. So, dada la situación después de eso, pues me durmieron totalmente. Ya cuando se había terminado, me durmieron, y cuando desperté, no sé cuánto tiempo había pasado, ya el problema supuestamente ya no había más problema, supuestamente. ¿Qué tiempo tenías de embarazo? Como 11 semanas. 11 semanas son... Es antes del trimestre. Antes de sí, los 3 antes meses. de los 3 meses. Ok. Dices que en tu mente tratabas de pensar de que esa era la única alternativa, pero Sí. ¿Tenías conocimiento de Dios en ese momento? ¿Eras cristiana? No tenía conocimiento de Dios. ¿No te habían sembrado valores con relación a la vida? La verdad que nunca fue un tema de familia. Y yo sé que eso es parte del problema, especialmente como latinos es un tabú muchas veces hablar de la sexualidad y de las consecuencias, ¿verdad? Y no hubo en sí un padre, una madre que vino y me habló de eso. No sé por qué realmente, pero también el problema es que de alguna forma la información que sí tenía era que no era un bebé todavía, no era vida todavía, solamente era un montón de células de sangre que estaban ahí. Y creo que esa es una de las armas que el enemigo usa, porque aún yo he preguntado a cristianos, les he preguntado ¿cuándo comienza la vida? Y todos tienen una respuesta muy diferente. Entonces, valores realmente no íbamos. Los valores creo que de estudia, ¿verdad? Prepárate, todo eso, pero ya iglesia y ese tipo no o sea, hubo. no había como un temor de Dios y de verdad de tomar decisiones con respecto a la vida. Sí, no hubieron. Y además de pensar de que no había alternativa, ¿algún otro pensamiento que recuerdes que viniera a tu mente? Yo creía que lo estaba haciendo por el bien mío, pero sobre todo el de mi hijo, porque él también el padre estaba abusando físicamente de él. Entonces, ese era el pensamiento que más estaba preeminente en mí. Estaba queriendo salvar a mi hijo. O sea, que, ¿verdad? Y no sé si suene fuerte lo que voy a decir, Dile. pero lo que estabas pensando era como con destruir su vida, le ibas a hacer un bien porque le ibas a evitar el dolor de vivir lo que estaba viviendo el otro niño en la casa ¿verdad? Con la situación de maltrato que se estaba dando. Exactamente. Wow, qué difícil. Yes, muy difícil. ¿Qué pasó entonces después, verdad? Porque
ahí estabas anestesiada, te estaba pasando todo esto por tu mente de que estabas salvándolos dentro de verdad de esa muerte. ¿Qué pasó después del procedimiento en términos físicos? Sí, recuerdo que llegué a la casa, me recogió el papá de mi hijo, nos fuimos a la casa, pues tuve que descansar prácticamente, estuve en cama unos días, hubo sangramiento después, bastante fuerte, que es parte. Yo me sentía como que el problema ya estuvo, ya se terminó y comienza ahora una nueva etapa en mi vida. Pero físicamente había dolor en el vientre, prácticamente eso. Algo que sucede es más fácil negar o no tratar de no pensar, porque si uno piensa, se da cuenta de lo que sí uno ha hecho. Entonces, de alguna forma, pues, te dan pastillas contra infección, te dan pastillas para el dolor de tu vientre, pero eso es un momento temporal, ¿verdad? Sí. O sea, que estabas quizás como en una etapa de negación. Oh, sí. Eso es muy prominente en la mujer que ha pasado este evento de abortar. Es una forma, mecanismo, creo yo, negar de alguna forma lo que ha sucedido, porque cuando la venda se quita, te das cuenta de una realidad, y es que esa realidad, en esa realidad perdimos a nuestros hijos, y tenemos un corazón de madre diseñado por Dios, pero en ese momento, pues no. ¿Cuáles fueron las consecuencias emocionalmente hablando? Tuve mucho odio por el padre de mi hijo. Lo odié. Yo estaba dolida por lo que pasaba en nuestra relación, pero después de eso fue un odio. Fue como una rabia contra él. ¿Lo culpabas a él por lo que habías hecho? Era inconscientemente, sí, ahora lo entiendo, pero en ese momento no conectaba el aborto y la decisión que tomamos como parte de lo que yo estaba sintiendo por él. Mucha depresión, una depresión que venía por ciclos. Mi actitud cambió. Mi actitud, mi apariencia cambió. ¿De qué forma? Actitud, depresión, pensamientos de suicidio, quería castigarme de alguna forma, buscaba castigarme. O sea, inconscientemente todas esas cosas estaban ahí, pero yo no las conectaba con los abortos. Lloraba de repente y no sabía ni por qué. Parecía que estaba bien en el día, pero en la noche llegaba y tenía insomnio, no podía dormir. Mi apariencia cambió en el aspecto que no me interesaba mucho cómo me miraba. Un tiempo después empecé a vestir de negro mucho y no me daba cuenta que todo esto estaba conectado al aborto que yo había vivido. Y yo les explico, es como que uno llegó a esa clínica y era de día, pero cuando saliste de esa clínica, todo está oscuro. Tus pensamientos ya no son los mismos. O sea, ya no piensas, ya no tienes esa alegría a la vida, sino que tienes un sentido de luto, pero sin darte cuenta. Inconscientemente. Inconscientemente. Eso fue lo que me pasó a mí. Y negación, indiscutiblemente. En el caso, ¿verdad? Porque has trabajado con otras mujeres, sí, y me imagino que cada caso es diferente, aunque quizás hay cosas en común. Sí. Sí me gustaría que compartieras con nosotros qué otras consecuencias físicas y qué otras consecuencias emocionales has visto o has escuchado en los otros casos. Sí, hay en las estadísticas dice que físicamente el cáncer en la mama
es bien prominente de una mujer que ha abortado en comparación a una que no. También físicamente suicidios. Y las jóvenes, en este caso, creo que son las que más podrían tomar decisión o se acercan mucho a esa área. Muchas mujeres también tratan de accidentarse, de castigarse con el propósito de morir, porque dentro sí se siente que algo falta, se siente que hay un vacío tremendo. Por lo menos yo lo sentí, muchas también. Conocí a una señora que conocía al Señor y había aceptado a Jesucristo, pero ella me decía, lo que yo he hecho es imperdonable. Yo sé que Dios ya me perdonó, pero yo no me puedo perdonar. Y ella no sabía ni dónde iba a pasar su eternidad. Claro, en el proceso le ayudamos, pero ella estaba prácticamente en cama con la depresión. He escuchado también que hay mujeres que quedan infértiles. Exactamente. Sí, puede, eso es algo que sí sucede también. Es que no es algo médicamente normal lo que pasa con tu cuerpo. Es un trauma muy grande lo que sucede sin darte realmente cuenta, pero sí es un golpe muy duro dentro físicamente, pero también afecta tus emociones y espiritualmente. Sí, los úteros a veces terminan dañados. Conozco a personas que estuvieron en el grupo que una vez quedaron embarazadas, ya nunca más pudieron quedar embarazadas. Eso sí, afecta físicamente. Ok. ¿Cuántos abortos después de ese te hiciste? Sí. Entré a una nueva relación después que me separé con el padre de mi hijo y recuerdo que quedé embarazada por segunda vez. En este caso, yo no le dije al padre de mi hijo que terminé abortando y unos meses después volví a quedar embarazada y tampoco le dije. No le dije porque nuestra relación estaba muy nueva, por decirlo así. A veces para mí es como una asignación de reino de tinieblas que te lleva a unas mentiras, pero después de eso fueron 2, o sea, de total fueron 3, 2 con el segunda persona. Y en ese momento, o sea, después de todo lo que habías sentido, ¿no sentías culpa? ¿Cómo te sentías? ¿Qué pensabas? O sea... Sí recuerdo que lloraba, pero la negación es bien fuerte en esta área. Pero sí recuerdo que lloraba, pero no lo conectaba realmente. Y muchas veces lo que sucede es que cuando una mujer ha pasado un aborto, para algunas es más fácil el segundo y el tercero. ¿Se endurece el corazón? Se endurece el corazón. Se congela, yo le llamo se congela, porque era como embarazo y el pensamiento era aborto. No había un proceso, no había un sentimiento. Ahora lo veo y digo, congelado el corazón totalmente. Y es una arma, ¿verdad?, que el enemigo usa, pero uno viene a ser parte de eso también. Cuando Annie tuvo ese choque de darse cuenta de lo que había hecho y decidir, o sea, que la afectó, ¿cuándo te afectó realmente y decidiste entonces buscar ayuda? 6 años después de mi primer aborto, yo vine a los pies del Señor. Y lo primero que Dios quería tratar conmigo era mi estilo de vida, ¿verdad? Y los abortos. Recuerdo que enamorada del Señor, mi primer amor, me gustaba mucho leer la palabra, buscaba de Él. Pero en ese tiempo recuerdo que estaba también el enemigo atormentándome. O sea, ahí sí entró la culpabilidad, ahí sí entró la condenación.
ahí sí entró la culpabilidad. Ahí sí la sentí, pero no fue hasta que acepté al Señor. Entonces, a raíz de eso, empezó una búsqueda en mí de hablar de Dios, hablar con Dios de mis hijos. O sea, que cuando viniste a los pies del Señor, entonces fue que te diste cuenta de lo que habías hecho. Sí, recuerdo, pero Dios usó la palabra de Dios, porque en Job 3:16 dice, Job dice, mejor hubiera sido como un abortivo, como aquellos niños que nunca vieron la luz. Cuando yo leí eso por primera vez, sentí el dolor de madre, aunque el versículo habla de la luz, ¿verdad?, del día, no estaba hablando de la luz, que ellos nunca iban a ver la luz. Yo como madre empezó un dolor en mí y por primera vez pude tener mi tiempo de luto porque lloré, porque yo decía, ¿dónde están, Señor? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y me imaginaba en un lugar terrible. Y no sabemos realmente, o sea, el Señor usó ese versículo y lo usó para quitarme la negación, lo usó porque muchas mujeres piensan que como uno tomó la decisión, uno no tiene derecho a pasar ese duelo, pero somos madres. Y como madres, cuando nos damos cuenta que nuestra pérdida es irreparable, porque no podemos traerlos de regreso, entonces ahí comienza ese dolor, pero yo estoy segura que Dios lo usó para bien. Lloré una semana entera, no podía parar. Y le reclamaba al Señor, ¿dónde están? Por favor, necesito saber que están bien. A la semana prácticamente tuve un sueño y en ese sueño el Señor quiso confortarme porque lo que sucedió es que me mostró a mis hijos, eran 3, 2 varones, una hembra, y los vi rodeado de una luz y yo sabía que esa luz venía de Jesús y entendí que ellos estaban en un lugar precioso con Jesús. Entonces confortó mi corazón, pero el enemigo seguía atormentándome, porque recuerdo una vez que estaba leyendo la palabra y escuché a un bebé llorar en lo que yo estaba leyendo, y como no había pasado la sanidad todavía, era como una herida que al escuchar eso me dolió tanto, y recuerdo que los pensamientos eran que yo era mala, que yo no me podía perdonar, o sea, había un tormento. En otra ocasión, hablando de lo mismo, me recuerdo que estaba leyendo el periódico y ahí salía de una mujer que había matado a sus 2 hijos, ya grandes de 9 y 10 años. Y recuerdo que me indigné, pero en ese momento el enemigo me dijo, tú eres peor que ella, y yo lo aceptaba. Wow, qué difícil. Sí. Todo eso. La etapa del duelo tiene diferentes... El duelo tiene diferentes etapas, la negación, la ira. Sí. ¿Qué etapas viviste dentro de la negación, o sea, del duelo? Del duelo. Hubo un punto al Señor confortarme, yo entendí que Dios, que mis hijos estaban bien. Pero en esa etapa también lo que sucedió es que el enemigo seguía atormentándome. Entonces Dios usó todo para sacarme de esa negación. El duelo para mí duró muchísimos años, pero creo que esa fue la primera vez que hubo una expresión real de mi pérdida. Pero ese duelo duró muchos años. ¿Y qué tuviste que hacer para poder sanar? Y yo estaba en mi iglesia, yo tenía una consejera dentro de la iglesia que hablábamos y ella sabía lo que yo había vivido, y ella me dijo, yo necesito que tú tomes este estudio bíblico. Y yo le dije, no, yo estoy bien, le dije. Es más, le dije, Dios ya me perdonó, yo ya sé que Dios me perdonó, yo estoy bien. Y ella insistió. Era un ministerio que vino de Church on the Way. Es un estudio bíblico que fue escrito por una autora, por cierto, en New York. Ella vive en New York,
Y ese fue el estudio que Dios usó. El estudio se llama Forgiven and Set Free. Está también en español. Perdona y sé libre. Y sé libre, exacto. El libro en español se llama Raquel. Habla de Raquel que llora sus hijos porque ya no están. Es un versículo en la palabra, pero Ramá es una ciudad, ¿verdad? Y ella, Raquel, simbólicamente Israel, fue en el tiempo de que se llevaron muchos cautivos, ¿verdad? Ahí da un cuadro muy exacto de lo que se vive, porque dice la palabra que ella no quiso ser consolada. Y esa es parte, o sea, vivimos aparentando que todo está bien, pero por dentro hay mucho dolor, hay vacío, hay mucha culpabilidad y condenación, y el enemigo lo usa contra nosotros. Cuando yo pasé ese proceso, fueron 2 meses, fue un estudio bíblico de 8 semanas. También nos ministraron en la área espiritual, y recuerdo que el Señor quitó muchas cosas, los pensamientos de suicidio, también quitó la depresión, porque entendí que la depresión venía de que yo no había tenido mi duelo. Entonces había una tristeza que regresaba, pero no tenía un lugar, ¿verdad? Como yo no lo entendía, pero el Señor me mostró que la depresión era porque yo estaba de duelo todavía. Entonces, en ese proceso les damos nombres a nuestros hijos. En ese proceso le pedimos perdón a Dios, pero también es parte también de quitar la negación. Y nos muestran un video prenatal, en donde uno ve todas las etapas de un bebé dentro de tu estómago, de tu vientre. Y uno se da cuenta en ese momento cuántas semanas tenía el bebé cuando tú lo abortaste, y te das cuenta de la humanidad de ese bebé. Y es algo que te da duro, pero te hace recapacitar y te das cuenta que sí fueron tus hijos los que perdiste. ¿Tuviste en algún momento que buscar ayuda profesional? La iglesia prácticamente proveyó todo. A mí, ese es un tema, y por eso me gusta esta psicóloga, que ella ayuda a personas que han pasado un aborto. Yo no estoy segura cuánto las psicólogas pueden, y digo que es necesario a veces, pero muchas veces cuando uno busca ayuda, es como que la persona, sin darse cuenta, te dice: Dios ya te perdonó, o sea, olvídalo, ya está en el pasado, ahora todo es nuevo. Pero lo que no entienden muchas personas es que es necesario, o sea, tratar esa herida, porque es una herida tan profunda que una curita no te lo va a sanar, no te va a ayudar a la sanidad. Entonces, por eso es necesario. Y sí, hay ayuda, hay otros ministerios también que también ayudan a la mujer, ¿verdad? Y es prácticamente el mismo proceso. Están los centros de embarazos de crisis cristianos. Ellos muchas veces también dan estos estudios bíblicos. Entonces, yo creo que ese estudio bíblico me cambió la vida, porque tuve que perdonar tanto al padre de mi hijo, porque muchas veces lo que sucede es que todas las personas que fueron parte, que estuvieron en tu vida en el momento que tú tomaste esa decisión, todas esas personas, tú crees que vienen a ser tus cómplices. Y tú ya la relación cambia, porque te das cuenta que por qué no te dijeron la verdad, por qué no te ayudaron en ese momento, porque te das cuenta de lo ignorante o la ignorancia que uno estaba viviendo en ese momento. Muchas tienen que perdonar a ese doctor en la clínica, o la enfermera, o las personas, o indirectamente a los padres. Indirectamente, porque tal vez ellos no fueron parte de la decisión, pero como tú decías antes, a veces no se habló,
¿verdad? O no se ayudó a la persona. Entonces sí, afecta, pero ese es un proceso necesario, creo yo. Me parece que tiene que ser un proceso completo, ¿verdad? Es algo bien profundo, no es algo que se puede tomar tan livianamente. Y la mujer tiene que estar lista, pero gracias a Dios el Espíritu Santo le ayuda a la mujer a salir de la negación. Sí, te preguntaba también sobre la ayuda profesional porque conozco una persona, una joven que pues abortó y está en un proceso de restauración, pero lo está haciendo pues con una profesional, una psicóloga cristiana. Y muchas, ¿verdad? No tienen la oportunidad, no están aquí en California, quizá no están viendo en otros países porque el programa se ve a través de las redes sociales en diferentes países. Así que es bien importante que la mujer que ya ha pasado por un aborto busque la ayuda necesaria, tal vez en su iglesia, con algún profesional de la conducta humana, pero no se quede ahí estancada, ¿verdad? En su dolor, en ese proceso de negación, de culpa, de depresión, sino que busque salir de esa situación en que se encuentra, porque Dios es un Dios de amor, un Dios de perdón, de restauración, y así como lo hizo con Annie, también lo quiere hacer con usted. Y eso es lo importante en esta noche, que usted decida cambiar ese rumbo de su vida, que decida perdonarse primeramente, ¿verdad? Y pedirle perdón al Señor por esos abortos o ese aborto que cometió, pero que decida también buscar la ayuda que necesita para poder sanar su corazón, que es bien importante. Así que continuamos, porque lo lindo de este testimonio es que de ese proceso doloroso nació algo hermoso, y es Puertas de Esperanza, que es el ministerio, ¿verdad?, que diriges, que fundaste. Sí. Y quiero que nos dejes saber cómo surge Puertas de Esperanza. Recuerdo que el Señor hizo muchas cosas, muchas maravillas justo después de ese proceso. Pero había una parte que yo no podía superar, y era la parte de que no me podía perdonar. Y recuerdo una noche que yo estaba en casa y sentí que el Señor me dijo: ¿hay algo más que yo pueda hacer por ti para que tú te puedas perdonar, además de mi sacrificio? Y en ese momento se me hizo el sacrificio de Dios real. Fue primera vez que lo pude ver de esa forma, y lo vi de una forma en que entendí el dolor que Jesús tuvo que pasar para pagar mi pecado. Porque yo decía, aunque yo vuelva a vivir 100 veces, yo nunca voy a poder pagar este pecado. Era como que en mi mente yo lo tenía que hacer. Entonces, en ese proceso, cuando yo entendí eso, yo le dije al Señor: no, tú ya lo hiciste todo, ya me diste todo, ya. Entonces, desde ese momento en adelante, mi fe creció. Ya no miraba las cosas que tal vez eran posibles, las cosas cambiaron. Para mí las cosas eran posibles, y empezó el Señor a hacerme el llamado, ¿verdad? Pero yo sentía que porque yo no estoy capacitada, o sea, no creía que era suficiente hasta cierto punto. Y recuerdo que el Señor insistió en que yo fuera al instituto bíblico, y estoy segura que el Señor lo usó para que yo adquiriera aptitudes, ¿verdad?, diferentes, en el sentido de que me dio la palabra, entendí muchas cosas que el Señor hablaba por medio de su palabra. Ya no solamente leía la palabra, sino que la estudiaba. Entonces, al terminar exactamente, me gradué octubre 2007, enero 2008 comencé mi primer grupo, y lo propuse en mi iglesia. Y algunas aceptaron, pero la mayoría venía de afuera. Y el Señor, y pude ver tantas maravillas a través. Recuerdo que entraban y el proceso era el mismo prácticamente. Por primera vez ellas pasaban su duelo, su luto, y recuerdo que a veces en medio de la clase ellas lloraban, pero ellas gritaban del dolor.
pero miraba cómo el Señor las levantaba de allí y aún miraba personas que en su piel eran como gris. Y cuando ya el Señor estaba haciendo la obra, esa piel cambiaba, sus rostros cambiaban. Y yo decía, ¿es esto espiritual? ¿Lo estoy viendo espiritual o es algo que lo estoy viendo físicamente? Y recuerdo que hablábamos con las líderes y decían, no, yo también lo estoy viendo. Entonces, eso tomó ímpetu, ¿verdad? Al ver lo que Dios estaba haciendo en ellas. Y varias, hasta esta fecha, están sumamente agradecidas con Dios. Porque es como lo que dice Dios, o sea, cuando mucho hemos sido perdonadas, hay un agradecimiento, hay un agradecimiento genuino. Yo he dicho, no he visto mujeres más agradecidas al saber que hemos sido perdonadas por lo que algunos piensan que es el pecado imperdonable, ¿verdad? Entonces, en ese proceso me llamó el Señor a grupos dentro de la iglesia, pero muchas venían de afuera, pero también me mandó de misionera a hablar de este tema en Latinoamérica. Fui a El Salvador, fui a México y a la República Dominicana. Y en nuestros países hay un gran tabú sobre esto. Y yo sé que mi llamado es para el habla hispana, porque por los recursos, ¿verdad?, que no son tan fáciles de adquirirlos para estos otros países. Y miraba cómo me era fácil discernir que había necesidad, pero preferían no hablarlo, alejarse, porque si se acercaban a mí era como que van a pensar que estoy hablando de algo mío. Entonces me daba cuenta el tabú, ¿verdad?, que había en ellas. Y a veces pues yo iba saliendo de la iglesia y allá me encontraba una, ya me contaba su testimonio y todo. Yo siempre les dejaba material a las iglesias con la idea de que ellos pudieran levantar, porque este es un ministerio, no es para una persona, ¿verdad? Qué bueno que puedas ayudar a otras mujeres que están pasando, ¿verdad? O que han pasado por este proceso. Y qué mejor que una persona que lo vivió, que pueda entender y pueda ponerse en los zapatos de la persona, porque no es lo mismo que yo le diga, ay, lo siento mucho, haz esto, haz aquello. Pero yo no lo he vivido, así que quizás no puedo sentir su dolor, saber exactamente cómo se siente esa persona, pero tú sí le puedes decir cómo te sentiste, cómo lo viviste y cómo Dios te sanó, te restauró, y como lo ha hecho contigo, también lo puede hacer con ellas. Y eso es lo más importante, ¿verdad? De tener este tipo de ministerio, que del dolor Dios te ha llevado a transformar vidas a través, ¿verdad?, de tu testimonio. Sí, es algo, es un gozo. Yo les digo a las personas, yo no les puedo explicar el gozo, es algo que se tiene que vivir. Pero imagínate, después de pasar tanto dolor, venir a un punto donde tú puedes decir, realmente yo estoy no solamente perdonada, estoy restaurada, me siento libre, o sea, cambié. Es como que la vida te regresa, pero con Dios te la regresa mucho mejor y con gozo. Quizás en estos momentos puede haber alguna mujer que nos esté viendo y esté pensando o esté considerando el aborto, porque tal vez piensa que no hay alternativa, así como lo viviste tú. ¿Qué tú le dirías? Y quizás puedes mirar a la cámara. ¿Qué tú le dirías a esas mujeres que están pensando en el aborto como una alternativa? Sí, el aborto promete, ¿verdad?, que las cosas van a mejorar, pero es una mentira. Las cosas se empeoran, tu vida cambia, y indiscutiblemente con la ayuda de Dios es posible no solamente criar a un hijo, sino que a 2 o a 3, los que el Señor te mande. Yo te animo a que realmente hables con el Señor. Yo en ese momento, porque no entendía, lo hice, pero ahora, si conoces al Señor, corre al Señor. Ese hijo tiene un propósito de la misma forma que tú tienes un propósito en Dios.
Amén, qué bueno. Tenemos unos saludos, unos mensajes en Facebook que queremos compartir con el público. Vamos a ver por ahí. Vamos a ver. Reina Linares, Dios les bendiga, muy buenas noches. Gracias, Reina, por tu sintonía y por tus saludos. Dios te bendiga a ti también. Gracias por estar por ahí con nosotros. La pastora Marlene Denise, bendiciones, hermana. Saludos a su invitada. Saludos, Ani, de parte de la pastora Marlene Denise. Sandra Tubbs, saludos. Saludos también para ti, Sandra. Gracias por tu sintonía. Stephanie Angelina, saludos, muchas bendiciones, qué bueno que nos estás viendo, bendiciones también para ti. Irma Magdaleno, bendiciones también para ti, Irma, qué bueno, tenemos mucha sintonía en la noche de hoy, muchos mensajitos y nos alegra mucho tenerlos ahí. Neri, saludos, Elizabeth, bendiciones para ti también, Neri, gracias por estar por ahí con nosotros. Irma Imelda Albaz, primero se tiene que perdonar uno mismo y pedir perdón a Dios. Así es, eso es lo que hemos estado hablando en la noche de hoy. Hay que perdonarse, es bien importante. Rosa Isela Loizada, Dios Todopoderoso las bendiga grandemente. Amén. Igualmente bendiciones para usted. Gracias por su sintonía. Dice, qué tema tan importante. Así es, un tema que hay que hablarlo y hay que discutirlo entre familias, pero también en la iglesia. Y Sandra, nuevamente, hermoso programa, bendiciones. Muchas gracias, Sandra, por tu comentario. Tenemos a Alex Marí Vizcarra, Dios bendiga su ministerio, hermana, gloria a Dios. Así que, Ani, sí, que Dios bendiga tu ministerio. Amén. Muchas gracias a todos por sus comentarios y realmente nos alegra mucho que estén compartiendo este programa que esté siendo de bendición para sus vidas. Ya el tiempo se nos está terminando, pero rápidamente nos gustaría que ¿qué le puede decir para finalizar en 30 segunditos a las que ya se practicaron un aborto? Sí, que hay sanidad, hay libertad. Si uno va con el Señor, Señor provee los medios. Es más, es algo necesario en tu vida, porque si Dios puede hacer algo tan poderoso en tu vida, no solamente te va a afectar a ti, te va a afectar tu familia, te va a restaurar tu familia, relaciones y sobre todo tu sanidad, tu paz. Al saber que tú has sido bendecida de una manera diferente, solamente con el propósito de que tú seas restaurada para tu familia. Amén. Yo creo que eso es lo más importante, que, sí, que hay la oportunidad de una restauración. Ani, el tiempo ya se nos terminó, pero nos gustaría que las personas que quieran comunicarse contigo, ¿dónde lo pueden hacer? Sí, mi teléfono es el 818-445-2297. Ese es mi celular. Y mi email, mi correo electrónico está en inglés. Voy a deletrearlo, es idohopeministry@gmail.com. So es idohopeministry@gmail.com. Pues muchas gracias, Ani, por compartir con nosotros tu testimonio. Sabemos que ha sido de bendición a muchas vidas. Amén. Y queremos terminar con 2 de Corintios 5:17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Así que en esta noche el Señor quiere darte una nueva oportunidad. Ven a Él tiene los brazos abiertos para ti. Amén. Si no has aceptado a Cristo como tu Salvador, esta es la oportunidad. Él quiere sanar tus heridas, quiere restaurar tu vida y darte vida y vida en abundancia. Con esto terminamos, ¿verdad?, el programa de hoy, pero los esperamos el viernes que viene en un programa más de Transformando la Familia. Dios le bendiga.